llevan estupefacientes en su cuerpo. También encontramos otra jurisprudencia, pero para solamente hacer una narración mínima sobre ello, que es en el caso que se daba o se da cuando a una persona privada de su libertad se le hace correr corriente eléctrica en su cuerpo, que es lo que se denomina la picana eléctrica, que tiene como hito fundamental la jurisprudencia Montenegro. Montenegro era la situación de una persona que estaba privada de su libertad y que mediante este sistema confesó determinados hechos que por ese aporte espontáneo denominado en su oportunidad, a posteriori fue condenado. La defensa hace un planteo de nulidad que termina siendo aceptado por la Corte Suprema. También vale aclarar que tanto el juez en primera instancia y la Cámara del Crimen en la segunda oportunidad no le dieron recepción o favorable recepción a la pretensión de la defensa. Aquí para nosotros lo importante y lo destacable es que esa es una de las situaciones donde la autoincriminación se conjuga con las garantías constitucionales. Pero hoy vamos a hacer referencia y le vamos a dar relevancia plena a lo que tiene que ver con el tema de la evolución histórica que ha tenido dentro de la jurisprudencia argentina la autoincriminación, enfocada tanto al tema de la gestación, por la temática del aborto, como en el tema de las personas que suelen tomar cápsulas con material estupefaciente, habitualmente cocaína, que lleva a posteriori dentro de ese proceso a una autoincriminación y las consecuencias de todo esto. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a empezar con el tema de 1966, que es el plenario de Natividad Frías. Aquí lo que le va a hacer a ustedes ruido, ya aclarando que estamos haciendo referencia a la temática de interrupción de gestación, que Natividad Frías tiene determinadas características que deben ser recordadas por todos. Uno de los aspectos importantes y que más ruido hace desde la visión procesal penal, que es una jurisprudencia que se da en un proceso militar, y no cualquier proceso militar. 1966, hacía poco tiempo que había sido derrocado el presidente Ilia y había asumido un gobierno militar encabezado por Juan Carlos Onganía, el general Onganía, que tenía como ribete fundamental que era un gobierno, primero, de un proceso militar, dos, que era nacionalista pero plenamente católico. Y dentro de esos primeros meses de su gobierno, la Cámara del Crimen, dentro de uno de los hitos también históricos más importantes que ha tenido, se reúne en un plenario y ahí trata el tema de Natividad Frías. El tema de Natividad Frías no es un tema menor, puesto que fíjense ustedes que ha sido una discusión de décadas que se vino dando, o sea, desde el fines del siglo XIX y ya pasada la mitad del siglo XX, recién ahí se reúne un plenario para determinar si ese tipo de situación es imputable o no es imputable, si hay delito o no hay delito. Uno de los primeros aspectos que deben tener ustedes y tendrán seguramente presente es que acá lo que se discute y se debate, cómo juega, qué rol juega la persona, o sea, en este caso la mujer, que decide hacer una interrupción de gestación. ¿Es punible? ¿No es punible? Es uno de los ítems que se discutió durante un siglo y que este tema tiene como
tres jurisprudencias de lo más destacables. Una es Natividad Frías, el otro Zambrano Daza y finalmente Valdivieso, que termina de allanar el camino en cuanto a jurisprudencia. Indudablemente esto también tiene como corolario la ley todavía reciente de interrupción de gestación voluntaria. Pero aquí lo que nos importa es la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto a esta temática. Y cuando comenzamos por Natividad Frías, como recién les he dicho, y con uno de los factores a destacar, que no es una sentencia, una resolución de un plenario de casación, porque en ese tiempo no existía, sino que lo es de la Cámara del Crimen. Ahí ustedes, nosotros, debemos tener presente que a ese momento histórico que les he relatado para ubicarlos en tiempo y espacio, tienen que sumarle también las distintas corrientes de pensamiento. Han pasado décadas, siguen pasando décadas y mucho se sigue discutiendo más allá de esta ley reciente de interrupción de gestación, que tiene que ver con la autoincriminación. Es el día de hoy, todavía si ustedes toman por la Panamericana camino a Escobar, sigue existiendo una foto patente diciendo que sí a la vida y hay no es un bebé, pero es un feto ya de arriba de 6 meses, que reclamando que no lo maten. Pero esto sigue, mantiene su vigencia esta discusión. Y esto yo lo hago como introductorio a contarles el desarrollo que ha tenido esta jurisprudencia, más allá de la interpretación que ustedes hagan, de la posición que ustedes adopten, que con total claridad es plenamente saludable, como siempre sostengo, que cada uno piense como guste. Lo importante es el debate y que cada uno pueda manifestar y exponer cuál es su posición, en qué la motiva y cómo la sostiene. Aquí yo les estoy haciendo la introducción a cómo allá por el 1966 se reúne en plenario la Cámara del Crimen para resolver este caso de Natividad Frías. Natividad Frías, Zambrano Daza versus Zambrano Daza también es un tema que durante décadas se discutió hasta que llega Valdivieso, y podemos hoy, año 2022, este tema ha quedado saldado, ha sido superado. Las prácticas nos estarían demostrando que este tema mantiene su vigencia, y muchas veces por lo que leemos por jurisprudencia o por las noticias diarias que tenemos en los distintos medios, es un tema que se sigue discutiendo y posiblemente se siga discutiendo un tiempo más. Y vamos entonces a ingresar y adentrarnos en lo que ha sido Natividad Frías. Como les dije hace minutos, Natividad Frías es el tema de una concepción o una interpretación o no de una autoincriminación por una interrupción de gestación. ¿Es punible? ¿Tiene responsabilidad Natividad Frías? Bueno, aquí en aras de resolver esta situación, en 1966 se reúne la Cámara de Crimen. Se fijaron dos posiciones bien claras y bien diferenciadas. Una es la que específicamente decía que había una responsabilidad de Natividad Frías, porque Natividad Frías se autopone en esa situación de peligro, si ustedes lo quieren definir así, o en su defecto es ella que de alguna forma, en libertad de la decisión de su actuar con su cuerpo,
llega a esta exposición. Se puede compartir o no esta definición, pero una definición rápida les diría que aquí estamos hablando de la responsabilidad de los actos propios. Aquí lo que se daba era que Natividad Frías había decidido por propia voluntad tener relaciones íntimas, y que si ella no había adoptado las medidas, o ellos no habían adoptado las medidas que meritaban este tipo de situaciones, debían ser responsables de las consecuencias de sus actos. Bien, este fue un criterio que se ha mantenido durante décadas, y digamos también que mantiene su vigencia, ¿no? Lo vemos, reitero, y no voy a cansar de reiterar en esta exposición, a diario en los distintos medios, en situaciones que se siguen presentando, porque esta temática de la autoincriminación por el tema de la gestación se mantiene y se mantendrá mientras la pulsión del ser humano se mantenga viva. Y allá por 1966, un sector duro, conservador, y también por visiones religiosas, siguió considerando que estábamos en presencia de un delito. Es lo que se sigue considerando el sí a la vida, y que marca una posición dura, conservadora en este aspecto. Se puede compartir, reitero, o no. Tiene un atisbo también religioso, donde una persona, un ser humano, no puede definir una vida en gestación. Tiene también un arraigambre del derecho natural, por el cual el ser humano no puede decidir sobre qué vida debe continuar o qué vida debe ser interrumpida. Bien, temas de discusiones y de debate que han llevado más de un siglo de discusión, y que también, más allá de la vigencia de determinada normativa y determinada actualización en cuanto a interpretación y focalización del derecho, convengamos que se mantiene vigente. Y ahí se dieron estas posiciones entre los que consideraban que esto era delito, ¿no? Y que en definitiva eso debía ser sancionado penalmente, y que de alguna manera podía sintetizarse es que lamento que usted haya llegado a esa situación, pero no tomó los recaudos del caso, por lo cual es responsable de sus actos. Bien, esto nos marcaba una posición, no era la mayoritaria, pero sí importante en cuanto a caudal de jueces que resolvían estas situaciones, que era un número muy importante. Si quieren podemos definirlo que era una mayoría. Pero del otro lado estaba el criterio también humanista, tomando la concepción de que esa mujer era víctima de una situación. Porque también la línea conservadora sostenía que el mismo Código Penal ya había avisorado esas situaciones donde se podía producir una gestación no querida, y que esas situaciones podían ser interrumpidas legalmente.
También esto se daba con la realidad, ¿no? Los otros días en una reunión con el doctor Lencina me comentaba determinadas situaciones allá en la zona de Moreno, que se mantienen determinada vigencia el 2022, donde la discusión se mantiene vigente, ¿no? Si, ahí se daba que muchas veces los jueces o el mismo Estado no actuaba, entonces la gestación seguía evolucionando y obviamente producía el nacimiento del bebé, o se produce el nacimiento del bebé. También se ha dado situaciones donde la sentencia del juez aceptando la interrupción de la gestación era con el bebé en 6 meses, ¿no? Nos hemos encontrado con determinadas situaciones que realmente han sido preocupantes en su interpretación. Pero cuidado, que esta es una de las situaciones que tocan la sensibilidad de una sociedad. Cada uno, también en esto no voy a cansar de repetirlo, puede adoptar la posición que guste, pero hay algo que no se puede ignorar, que desde la concepción religiosa este tipo de situaciones tienen como solución es que el bebé nazca y que sea dado en adopción. Ahí los otros también responden, es darlo en adopción, también es toda una problemática que se da dentro del engranaje procesal argentino. Bien. Realmente acá estamos hablando de situaciones que se presentan y más allá de lo que se fue resolviendo jurisprudencialmente, la realidad nos ha ido marcando que se ha dado de bruces esa realidad con lo que fue marcando la propia jurisprudencia. Aquí, volviendo allá por 1966, nos encontramos con esa situación que realmente ha sido preocupante, realmente, y que mantiene su vigencia. Y como les decía, esta visión, para darle una definición, podemos llamarla de línea conservadora, que hablaba y sostenía el sí a la vida, venía esa posición humanista que marcaba que la mujer no podía ser un objeto que fuera realmente una víctima de una situación no querida. Bien, a partir de esta situación comenzaron a desarrollar las distintas posiciones y las distintas teorías del caso de estas dos posiciones, ¿no? Una la línea conservadora, la otra la posición más amplia, liberal, que es la que sostenía que la mujer debía ser dueña de su cuerpo y debía resolver sobre toda situación que afectara su cuerpo. Bien, realmente una posición de avanzada en el sentido jurídico, porque reitero, y volvemos a reiterar, es un tema que más allá de lo que fue marcando la jurisprudencia de la Corte y lo que marca hoy la ley, se sigue discutiendo y se va a seguir discutiendo esto. La Cámara del Crimen en el plenario, en la otra posición al que decía sí a la vida, decía que la mujer debía ser la dueña en la decisión. Y aquí nosotros nos encontramos con situaciones paradigmáticas y muy interesantes. Porque en análisis tanto que hace Frías Caballero como el doctor Pena, que fueron camaristas
que sostuvieron esta posición, que hablaban el no a la discriminación. Es también la discusión que se patentiza aún más en Zambrana Daza, es la posición del médico como funcionario público en un hospital público. Y aquí es donde nace muy interesantemente la otra posición que nos demarca en la mujer que empieza a ser discriminada, pero tomando la concepción de la discriminación en la raíz social y económica, que viene dada fundamentalmente en que está la mujer pobre y la mujer rica. Y aquí es lo que dicen los camaristas: ¿la mujer rica va al hospital público? No. La mujer rica no va al hospital público, y si decide una interrupción de gestación, lo hace en una clínica privada. ¿Qué conlleva la situación de la clínica privada? La clínica privada lo que implica es que tiene una ficha de ingreso, un libro de ingreso, pero no tiene la entidad de ser un instrumento público. A diferencia que ustedes ven y observan, y esto plenamente vigente, en un hospital público. El hospital público en La Guardia siempre tiene un preventor que tiene o observa o hace un contralor del libro de La Guardia, porque el libro de La Guardia lo que marca es el ingreso de el ingreso de las personas y el porqué del ingreso de las personas. Y acá lo que se daba, en concreto, era algo muy patentizado, que en el hospital público, si el médico es un funcionario, tiene obligación de denunciar. Eso es lo que marca el actual y todavía vigente artículo 177 del Código Procesal Penal de Nación, que ustedes pueden llevar a todos los códigos provinciales, en pleno sistema acusatorio, que les va marcando las obligaciones que tiene el funcionario público, pero esto lo tienen todos los sistemas. Y acá ustedes lo que encuentran como llamativo y que le debe hacer un poco de ruido en cuanto a su discernimiento es por qué en el hospital público la mujer que ingresa con una secuela de embarazo interrumpido o que busque interrumpir una gestación, ¿por qué estaríamos en presencia de un delito? ¿Y por qué en la misma fotografía en un sanatorio privado, por qué ahí los médicos van a proceder a resguardar la salud de la persona? Realmente esto nos habla de una discriminación. Bien, algunos creen que sí, y otros dicen que son situaciones totalmente distintas. La cuestión es que aquí, para este sector liberal, no era solamente la decisión de la mujer o que no había tomado los recaudos del caso, haciendo siempre responsable a la mujer. Fíjense que allá en 1966 no estaríamos hablando de las cuestiones de género, ¿no? La Convención Belén do Pará estaba lejos de ser convención. No estaba la reforma de la Constitución de 1994, faltan bastantes décadas. O sea, una situación muy peculiar y muy interesante. Por eso también es que me detengo un poco en el desarrollo de Natividad Frías. O sea, han pasado casi 60 años y fíjense ustedes que en el tiempo, en la lejanía, uno valora aún mucho más lo que se fue a decidir en Natividad Frías, y que no es que no hubieron ni vencedores ni vencidos en la posición jurídica, sino que
la realidad fue marcando que aún los vencidos siguen manteniendo vigencia y siguen sosteniendo una posición que tiene seguidores dentro de los integrantes del Poder Judicial, fundamentalmente los jueces, que son los que deben resolver este tipo de situaciones. Aquí no debe escapar a nuestro conocimiento que Natividad Frías dividió las aguas en ese 1966 de la Cámara del Crimen. Y este está dentro de uno de los plenarios más recordados de esa Cámara del Crimen. Y fíjense ustedes que en síntesis era esto, una posición, la línea sí a la vida, la línea de los actos propios y la responsabilidad de los actos propios, la línea de que tenemos que la mujer tuvo la facultad de evitar determinados problemas y si no adoptó los medios o los resguardos, no se puede ir contra la naturaleza ni contra el derecho natural ni el sí a la vida. Del otro lado buscaba equiparar esta situación diciendo que no podíamos hacer una discriminación entre la mujer rica y la mujer pobre, porque la mujer rica no va a ir al hospital público y que va a ir a la clínica privada para que este tipo de situación no trascienda socialmente, con el costo social para esa mujer y para su mundo familiar. Recordarán también aquí, haciendo un poco de revisionismo histórico de cuestiones de vida, que quienes hoy, algunos de los quienes nos están viendo o escuchando, esas historias que alguien de la familia, una mujer, se iba al campo y volvía del campo al año y de repente volvía y después aparecía un sobrino que terminaba siendo su bebé. Pero son situaciones que se fueron dando. No creo que al día de hoy eso se esté patentizando como se daba décadas atrás, pero eran situaciones que se daban. Y acá, indudablemente, la faz religiosa juega un rol importante, más dentro de la comunidad católica o cristiana. Y tenemos que tener muy presente que en esa votación, ¿no?, se jugaban estos conceptos, ¿no?, junto al de los médicos en su rol de funcionario público. Y esas son definiciones que tienen que tener presente porque eso fue relevante tanto en Natividad Frías, en Zambrana Daza y en Valdivieso. Estamos hablando de un derrotero de 50, 60 años de discusión procesal que esperemos en algún momento nos pongamos todos de acuerdo, pero no deja de ser menos cierto que a la fecha no estamos todos de acuerdo. Y aquí lo que tiene que quedarles a ustedes como concepción o como detalle, que esto se decide por una mayoría ajustada, donde triunfa la posición que en Natividad Frías no hay una responsabilidad penal, una punibilidad hacia Natividad Frías, porque se lo toma realmente a Natividad Frías como víctima dentro de este esquema. Para la otra visión, la minoría mayoría, por así decirlo, era
un autor de delito y tenía responsabilidad penal. ¿Y por qué minoría mayoría? Porque después, ustedes ya a esta altura saben y deben haber escuchado, si no los que no son abogados o no estudian derecho, que los plenarios son obligatorios para los inferiores, o sea, para los jueces de instrucción. Bueno, como aquí es una cuestión más de conciencia, de alguna forma los jueces se fueron liberando de estas situaciones y después por décadas, ¿no? La jurisprudencia de Natividad Frías no fue pacífica, y digamos también que no dejamos de ver en los distintos medios, sigue sin ser pacífica la otra jurisprudencia, que es Natividad Frías Valdivieso. Y aquí es de destacar que si bien Natividad Frías en la posición liberal es la triunfante, en esa votación ajustada, que no hubo una votación amplia, como quizás se dio ya en otro tipo de situaciones, bueno, la discusión se mantuvo. Y este tema de interrupción de gestación se engancha, ¿no?, pasado unas décadas, con el tema de las mulas, que la denominación de mulas, también vale aclararlo, que es las personas que transportan drogas en su organismo, habitualmente en su estómago, cuando toman un avión o van en un micro, y son cápsulas con regla general cocaína, que bueno, el sistema de aislación entre la cocaína y el organismo haya fallado, y entonces se ponga en riesgo la vida de esa persona. Ahí tenemos como estamos hablando siempre dentro del ámbito de la autoincriminación, estamos con una situación similar planteada en el tema de cómo esa persona, ¿no?, se presenta en determinado lugar y dice qué es lo que padece y cuál es su cuadro de situación. Aquí lo que tenemos fundamentalmente es también la discusión de la voluntad, del discernimiento, y Zambrana Daza, que para ubicarlos es una jurisprudencia de la Corte Suprema de 9 integrantes, o sea, desde la época del presidente Carlos Menem. Es un tema que se discute y se debate. También tenemos que tener presente cómo son los debates y las discusiones judiciales, jurídicas, en el tiempo histórico, ¿no? Y en el tiempo histórico de esta Corte nos encontramos con una mayoría, con un clima social ya que iba sancionando todo lo que tuviese que ver con el tema de estupefacientes. Estaba instalada plenamente esa definición de mula, en el transporte de estupefacientes, y para eso realmente el sistema judicial le iba a encontrar una respuesta. Y Zambrana Daza da una respuesta que, si bien es el tema de autoincriminación, el tema de estupefacientes, fue llevado, y en la práctica siempre fue llevado, al tema de la interrupción de gestación, porque hace un acto propio sobre nuestra persona, donde nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo. Realmente desde esa lectura y esa visión, esta jurisprudencia fue bastante rica. Y contemos un poco la introducción cuando estamos hablando de Zambrana Daza. Es el de una persona que ingresa en la guardia del hospital Argerich, o sea, acá en Cava,
y manifiesta que tiene dolores de estómago, hacen los estudios respectivos y observan los médicos que le había estallado el material estupefaciente en el estómago, o sea, traducción de esto, que el sistema de aislación, que habitualmente eran por profilácticos o por globo, no había producido esta aislación, o que se había roto, o que se había desprendido. La cuestión es que también las cápsulas de estupefacientes se habían abierto y la cocaína estaba esparciéndose en el cuerpo de estas personas, poniéndose obviamente con claridad en peligro la vida de estas personas. No deben olvidar y también deben tener presente que estamos haciendo referencia a hospitales públicos, y acá es el tema también que Natividad no, sino Zambrana Daza confiesa ahí en la guardia que le había estallado el material estupefaciente. Aquí ustedes tienen que tener presente que está en discusión la autodeterminación de la persona, el tema de su libre albedrío, su autoposición en situación de peligro, y que la voluntad nunca se encontró viciada. Aquí en Zambrana Daza es una cuestión donde la mayoría de la Corte Suprema considera que debemos sancionar y darle responsabilidad penal a la persona que se autopone en esta situación. En definitiva, lo que la Corte nos termina diciendo o enseñando es que si Zambrana Daza decidió, ¿no?, ponerse en esa situación, Zambrana Daza debe responder por los resultados de ponerse en esa situación. Aquí a nosotros nos tiene que importar que en realidad ha existido y existe una potencial trascendencia hacia los terceros. Porque si bien esta es una decisión propia que hace una afectación al artículo 18, 19 de la Constitución Nacional, por supuesto, cuando hablamos del 19 estamos hablando del derecho a la intimidad, a los derechos personalísimos de los ciudadanos. Esto afecta a los terceros porque estamos hablando de temáticas que hacen a la salud pública, como es el tema de los estupefacientes. Este tema realmente es de plena discusión, y era de plena discusión. Y también Zambrana Daza lleva un fallo dividido de la Corte Suprema, puesto que han existido ministros que consideraron que debía mantenerse la vigencia de Natividad Frías. Esto no fue así. Zambrana Daza realmente se impone, y también se impone con total claridad en la vida social jurídica del sistema procesal argentino. Buena parte de los jueces de los tribunales le dan favorable recepción a este voto, a esta resolución, sentencia de la Corte Suprema, que lleva realmente a delimitar que estas situaciones terminan siendo delito. Fíjense ustedes que estamos hablando de delitos que no es una tenencia para consumo personal, no es una tenencia simple, sino que estamos hablando de una tenencia para comercializar estupefacientes, que tiene una condena mínima de cumplimiento efectivo, una pena mínima de 4 años de prisión,
que lleva a esa persona que se pone en esta situación a quedar detenida en forma inmediata. Porque el criterio que marcó un plenario de la Casación como Díaz Besone no tuvo favorable recepción para este tipo de temáticas, y hoy claramente ya no lo tiene, donde estamos en un sistema procesal penal con un criterio más restrictivo. Y esto no quita también que, como vengo diciendo en distintos lugares donde debo exponer, que lo que tiene el derecho procesal penal argentino, que es una rueda, y dentro de esa rueda estamos con plena vigencia de los criterios restrictivos de la concepción y la definición de la libertad durante el proceso del sospechado del imputado. Esto no nos habla más que una realidad, pero la realidad también nos marca específicamente que Zambrana Daza tuvo un criterio uniforme en cuanto a la recepción y aprobación por parte del sistema judicial. Si bien del 66 en adelante Natividad Frías dependía del juez que le tocara en suerte a la persona o a la mujer por el tema de la gestación, y después por el tema de los estupefacientes, en la definición y la aceptación de la autoincriminación en un sí o en un no. Con Zambrana Daza se pasó a una política más uniforme, a una posición más receptiva, donde lo que correspondía era la imputación y en concreto la detención de la persona. Reitero, el voto minoritario que mantuvo el concepto de Natividad Frías dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es el que haya tenido una vigencia, aunque sea en minoría. La recepción fue amplia de parte de Zambrana Daza. Esto no quita, ¿no?, que fue evolucionando el tiempo. Después, pasada más de una década, tuvimos que ya en esa Corte Suprema, para algunos de lujo, para otros brillante, en lo personal para mí destacable, porque se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, más allá de los integrantes, no puede llegar a escapar a la concepción o al conocimiento de los operadores del sistema que ha sido una corte que definía situaciones y tomaba decisiones, compartidas o no siempre lo hacía en un criterio, pero lo importante es que en una Corte Suprema activa. Y en eso, allá por el año 2010, llega el caso Valdivieso César, que también es un caso de estupefacientes, de una mula de estupefacientes. El hecho es ocurrido en Salta, donde ingresa a la guardia porque le explota dentro del estómago las cápsulas de cocaína, y se pone, entonces confiesa que es lo que le ocurrió, se le hace el lavaje de estómago como ocurrió en Zambrana Daza, y también es el tema en concreto donde esta persona es detenida, procesada y finaliza condenada por la tenencia para comercializar estupefacientes. Tiene una condena de 4 años de prisión, que es de cumplimiento efectivo. Pero hay un planteo ante la Corte, se llega a un planteo ante la Corte Suprema que se habla de una afectación constitucional, artículo 18 de la Constitución y el 19 de la Constitución Nacional. Ahí es importante destacar
el debate, la discusión, lo que hace a la dignidad de la persona, es el tema de igualdad ante determinadas situaciones, así como hemos visto que también procesalmente está el derecho de igualdad de armas. Bueno, acá lo que se busca es un derecho de igualdad de los ciudadanos ante determinadas situaciones. Allá como en 1966 estábamos hablando de mujer rica, mujer pobre, aquí estamos ya en un concepto un poco más amplio, porque no está circunscripto al tema de la gestación en persona rica, persona pobre, porque estamos hablando del tema de los estupefacientes, y además dentro de esa problemática estamos hablando de lo que se denominan mulas, o sea, los transportistas de estupefacientes. Y aquí lo que toma la Corte es reviviendo esa posición que se fue dando en el tema de el hospital público y el sanatorio privado, y la discusión también dada por el médico público, o sea, médico funcionario público en el hospital público, el del médico privado en la clínica privada, si tienen el mismo mérito de responsabilidad, y en el cual ustedes también tienen que velar y conjugar, que es lo siguiente: es ese médico tiene la obligación de denunciar específicamente, pero acá le tenemos que sumar algo muy interesante que nos dejó como legado Carmen Argibay, ¿no? Carmen Argibay, una persona, una camarista y ministra de la Corte, ¿no? Yo siempre lo presente a Carmen Argibay en mi memoria como integrante del Tribunal Oral Criminal número 2, pero como ministra de la Corte también fue de ese sector precursor dentro del Poder Judicial Nacional de los derechos de género, del respeto hacia la mujer, y pese a que en este caso concreto estamos hablando de una situación de mula de estupefacientes, también lo fue dentro de lo que fue su voto, que fue, y considero que fue y es el legado que nos ha dejado Carmen Argibay, es el tema circunscripto a esto, que no podemos tomar al médico como funcionario público versus el médico y su secreto profesional. ¿Cuál es el que debe imperar? ¿Es el funcionario público o el secreto profesional? Bueno, ese ha sido un camino que sabiamente, y compartible por lo menos de quien hoy está haciendo la exposición, encontró Carmen Argibay, que aquí lo que debe preocupar y debe ser preponderante es el secreto profesional del médico. Y es eso lo que debe ser lo relevante en este tipo de situaciones. Fíjense, acá hemos hablado tanto de Natividad Frías, donde hubo una mayoría ajustada favorable a Natividad Frías, o sea que no hay responsabilidad penal. Después pasamos a Zambrana Daza, donde hubo una mayoría diciendo que hay responsabilidad penal y hay una responsabilidad de los actos propios de parte del sujeto activo. Y terminamos con un Valdivieso, donde en un criterio acá ya con un plus, no va más allá de humanista, es humanitario, se considera que el médico, ¿no?, tiene un plus en su responsabilidad, pero dentro del marco del secreto profesional. Pero tiene algo más relevante en ese aspecto, Valdivieso, que es una opinión unánime de la Corte. Pasaron más de 60 años de Natividad Frías, allá del 1966, para llegar al 2010. Pero jurídicamente, no salgo del aspecto diario,
social donde se sigue debatiendo, se sigue discutiendo este tipo de temáticas, pero desde la jurisprudencia penal, Valdivieso puso ya plena claridad en este tema y terminó de allanar las diferencias que podían existir, porque más allá de lo que opinen los que sean partidarios de Zambrana Daza, hay algo que en ese legado importante que nos deja Carmen Argibay, es que no debe existir discriminación. No debe existir la discriminación ya como lo venía diciendo Frías Caballero en 1966, el mismo doctor Pena, ¿no?, que fueron maestros para esa década y que en alguna oportunidad uno tuvo el gusto o el honor de compartir un café o un mínimo diálogo, pero que fueron señeros en ese aspecto. Y ahora Carmen Argibay y el resto de los integrantes de esa Corte Suprema nos dejaron esta concepción, donde hubo no ya una mayoría, unanimidad. O sea, la unanimidad va más allá de las diferencias que puedan existir. O sea que llegamos a un consenso de parte de los ministros de la Corte, donde no podían escapar a esa realidad, donde las cuestiones de género comenzaban a dar esos primeros pasos, estaban en plena evolución para otros, pero ya era una realidad que no se podía desconocer. Entonces, es importante que pongamos nosotros en un justo mérito esta decisión y esta evolución de la Corte Suprema. Por eso, Valdivieso, más allá de los que tengan criterios punitivistas, debe ser, y lo es, una sentencia reconfortante para los que pensamos que debe primar los criterios de derechos humanos, más allá del pensamiento de política criminal que podamos llegar a tener y sostener cada uno de los operadores del sistema. De ahí realmente es la plena satisfacción que esa Corte nos haya dejado este legado. Realmente que el artículo 177 todavía vigente del Código Procesal Penal de Nación, donde se obliga al funcionario médico a denunciar, debe ceder ante el otro principio que se considera supremo por sobre que es el del secreto profesional, es el del trato humanitario al semejante, y que eso debe ser respetado. Por eso, en este encuentro, ¿no?, que ahí estamos llegando al tiempo máximo con el que podemos contar, nos ha demarcado cómo ha sido la evolución o el pensamiento. Que nos quedan posturas de debate, de discusión, de desarrollo, sin lugar a dudas. Cada uno tendrá su posición, pero lo importante en todo esto es que se ha recorrido un camino que ha llevado más de 60 años y donde hoy podemos asegurar que hay definiciones que están totalmente esclarecidas y que más allá de los futuros jueces o futuros operadores del sistema o decisiones como ciudadanos en una reunión familiar, una reunión de amigos, hemos desarrollado hoy determinados puntos o definiciones que a cada uno lo llevará a tomar la decisión que guste o que más se adecue a lo que son sus firmes convicciones, sus líneas de pensamiento, sus proyecciones de desarrollo. Pero aquí hay una realidad que nosotros no podemos desconocer, que en el tema Natividad Frías, Zambrana Daza, Valdivieso, que es el tema de la autoincriminación, llevado a la interrupción de gestación y al tema de lo que conocemos como mulas en el tema de estupefacientes, ha sido un desarrollo histórico que indudablemente, más allá de lo resuelto por la Corte, socialmente se seguirá debatiendo, pero es importante saber que
la Corte Suprema, después de más de 6 décadas, tomó una decisión, y esa decisión fue tomada por unanimidad. No podemos desconocer esa realidad. Así que ha sido muy bueno compartir este tiempo con ustedes, que más allá de sus labores y sus preocupaciones laborales diarias, nos hayan dedicado este tiempo para compartir. Así que agradecemos ese tiempo y nos estamos viendo en la próxima semana. Muchas gracias y gracias por su atención. Y agradezco también las salutaciones que me están enviando en estos momentos, y también esto no se ha buscado ser una clase, sino de alguna manera una visión sobre una determinada temática que es importante que se sepa, más allá del rol que hoy tengamos, o como escuchas, o como alumnos, o como personas interesadas en cómo es el desarrollo de la jurisprudencia. Seguramente la semana estaremos nuevamente en contacto, viéndonos con un tema de actualidad. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.